La guerra en Ucrania se prolonga y mientras el mundo parece cada vez más dividido en dos bloques, Rusia hace alarde de sus capacidades militares. El Kremlin quiere demostrar que no está aislado internacionalmente con unas maniobras militares que supervisó Vladimir Putin en el extremo oriental de Rusia, con aliados como China o la India. Putin busca acercarse a otros países con una nueva política exterior que aprueba el intervencionismo ruso para imponer sus intereses. Nosotros hoy en A Fondo lanzamos la pregunta: ¿maniobras militares de Rusia, China e India? ¿Estamos ante un nuevo rearme mundial? Les doy la bienvenida a ustedes y a mis invitados en el estudio. Empiezo con Beant Piccart, que es periodista en la sección internacional del periódico Taz, especialista en Estados Unidos y América Latina. Ezequiel Vistoletti es analista político, profesor en la Universidad Alice Salomón de Berlín y conductor del canal de YouTube Demoliendo mitos de la política. Y Ana Solís Destange es analista internacional, doctora en ciencia política, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben, les invito a participar en la discusión a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos con la discusión que seguro que es animada como en las anteriores ocasiones. Ana, el mundo parece, ya lo decía al principio, dividido en dos bloques. Vemos claramente un rearme, empezando por Alemania, el país desde el que emitimos, con ese anuncio de 100.000 millones de euros para el ejército. ¿Es ahora mismo el rearme el instrumento de la política exterior o la única forma de hacer política exterior en el mundo? Lo que vivimos en este tiempo es un proceso de transición. No estoy tan segura de decir que son dos bloques. Son diferentes poderes. Y en este proceso de transición, bueno, hay diferentes poderes. Ahora, lo que ha pasado con esta guerra en Ucrania es que hemos visto que la interdependencia económica no ha sido la solución para mantener la paz, sino que ha llevado a cuestionarse toda esta teoría de interdependencia y ha llevado a pensar que la única forma de contener a otros países es a través de la fuerza militar. Por lo tanto, el rearme no significa que los países van a entrar directamente a guerra, sino que puede ir hacia la otra dirección, de que pueden ser mecanismos políticos para contener y precisamente bajar un poco la situación, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, ahora con Ucrania. El rearme para contener, interesante, sí. Pero hay una retórica bélica clara, cada vez más asumida o extendida. Se caen todos los tabúes. Tenemos a China que amenaza con invadir Taiwán, Turquía de atacar a Grecia. ¿Es la retórica bélica, Ezequiel, ahora mismo la forma de comunicarse entre gobiernos? Sí, pero quiero comenzar presentando mi solidaridad con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, quien aparece viva de milagro tras un atentado fallido contra su vida, y de paso llamar a los medios masivos de comunicación en Argentina a abandonar el discurso de odio porque genera violencia y cercena la democracia. Dicho esto, sí respondo a tu pregunta. Bueno, presenciamos un rearme, sin lugar a dudas. Ahora, no comienza ahora. El rearme comienza alrededor de 2017, cuando a partir de entonces presenciamos año tras año un nuevo récord en el gasto militar internacional. En el último año realiza esta medición una ONG sueca. En el último informe con datos de 2021 contabilizó 2,1 billones en la notación española, lo que llaman los estadounidenses trillions, billones de dólares en gasto militar. El gasto más grande en la historia de la humanidad. De ese total, un 40% más o menos de Estados Unidos. En crecimiento, China con un 13%, Rusia con una parte menor. Pero bueno, esto comienza ya hace tiempo porque las grandes potencias vaticinaban cambios, reacomodamientos, el fin del viejo orden mundial unipolar, y a partir de entonces comienza este proceso, y hoy día lamentablemente aparecemos en una situación en la cual las armas, y no solamente las armas convencionales, sino incluso las armas nucleares, aparecen como una opción en estos reacomodamientos, en este paso del viejo orden mundial al nuevo orden mundial. Una retórica bélica clara y acompañada de ese rearme
orden mundial que, como dices, viene de 7 años, si no me equivoco, que viene subiendo la inversión en armas. Ayer Putin decía en Vladivostok, en un foro económico en el que estaba acompañado, entre otros, por el líder de Birmania, que es imposible aislar a Rusia. Y en las maniobras militares de principios de septiembre le hemos visto acompañado de otros 15 países, de sus contingentes militares. ¿Qué es lo que pretende Putin con estos, como decía al principio, también alarde militar, tanto en Vostok como Vladivostok? ¿Es una forma también, es una señal que quiere lanzar a Occidente? Creo que, bueno, lo de ayer creo que fue una mezcla. Por un lado, Putin quiere mostrar tanto al mundo como a su propio pueblo que a pesar de todas las sanciones, a pesar de todas las dificultades económicas reales que traen las sanciones para Rusia, él no está perdiendo nada y no está aislado. Y eso de no estar aislado es sumamente importante, primero para, por lo menos a mediano plazo, contrastar estas mismas sanciones y desarrollar nuevos lazos económicos, si no es con el Occidente, si no es con Europa, entonces con otros lados. Y por otro lado, para sentirse que no haya perdido como fuerza mayor, ¿no? Como una fuerza realmente fuerte en el mundo, como un player que quiere jugar un papel importante, ¿no? Porque muchos dijeron, después de que esta guerra en Ucrania se prolongó tanto y la idea de que en un par de días Ucrania se va a rendir y así Putin se va a imponer, y eso no es posible así. Y mucha gente pensaba que, bueno, Rusia está perdiendo todo su rol, ¿no? Primero la economía y después el rol político. Y Putin quiere decir y mostrar al mundo que eso no es el caso, sino que en esta situación él está bien capaz de formar nuevas alianzas, no solamente con China e India, sino también con otros países del sur global, de África. Exactamente, también Latinoamérica. Decía, entre otras cosas, ayer que Rusia había reafirmado su soberanía durante los últimos meses. Concretamente, no hemos perdido nada con la campaña militar de Ucrania, se ha fortalecido nuestra soberanía. Ahí deja de lado, evidentemente, que hay bajas militares de ambos lados, pero también muchas bajas militares rusas. ¿No es un poco cínico hasta cierto punto decir que no hemos perdido nada? Todo el lenguaje de Putin sobre esta guerra, que ni llaman guerra, sino operativo especial militar, es cínico, ¿no? En Rusia, mira, la guerra de Ucrania no empezó en este año, empezó en el 14, ¿no? Sí, con la toma de Crimea. Ahí, al inicio, ni dijeron que había soldados rusos allá. Las madres de los soldados fallecidos en Rusia no podían y tenían que firmar que no podían decir ni una palabra sobre su hijo fallecido allá, ¿no? Entonces todo eso es muy cínico y como se dice, con una desatención o una falta de dignidad hacia su propio pueblo, ¿no? Hacia su propia gente, increíble, ¿no? Pero que es muy típico para alguien que de forma dictatorial quiere sentirse un líder grande, un líder mundial y a cualquier costo, ¿no? Y que ha impuesto la soberanía como una de las máximas. Vamos a ver un poco lo que ocurrió en Vladivostok, porque Putin se mostraba ayer optimista en Vladivostok sobre la economía rusa. El martes supervisaba maniobras militares, ya lo decíamos, a gran escala cerca de las Islas Kuriles, en el extremo oriental del país. Unos ejercicios militares destinados a mostrar su músculo militar y que Rusia no está sola, ya lo oíamos, frente a las sanciones de Occidente. Vean. Según Moscú, 50.000 soldados participaron en las maniobras, muchos menos que hace 3 años. Junto a Rusia, China e India estaban tropas de otras ex-repúblicas soviéticas, así como de Mongolia e incluso de Argelia, Siria y Nicaragua. Todos países considerados partidarios de la política rusa. Especialmente los chinos hablan de una amistad sin fronteras y lo demuestran con fuerzas terrestres, aéreas y navales. La interacción entre la Marina rusa y la China ha alcanzado un nuevo nivel de calidad. Esto eleva la estabilidad y la seguridad mundial y regional. Los servicios de inteligencia de Occidente no están impresionados por Vostok. Dicen que no es más que un apoyo demostrativo según un guión y estratégicamente inútil. Sin embargo, surge el interrogante: ¿está trabajando Vladimir Putin en una nueva alianza contra Occidente?
¿Cómo valoras estas maniobras, Ezequiel? Y lo pregunto porque con respecto a las anteriores hemos visto menos soldados, menos material bélico, pero sí que hemos visto más países que participan en ellas. Y ahí me pregunto, ¿es la respuesta de Rusia y China a la OTAN y Estados Unidos? Participan menos soldados, naturalmente, porque una buena parte de los soldados rusos aparecen en el frente de batalla con Ucrania y sin dudas de parte de Rusia estos ejercicios militares representan una demostración de poder, sin lugar a dudas. Ahora, yo no participo de la mirada ideológica respecto a la conformación de dos bloques homogéneos, el de Occidente y el de Oriente. En mi opinión, el acercamiento entre Rusia y China, entre la India y Rusia, entre Arabia Saudita, por ejemplo, el aliado estratégico de Estados Unidos en el mundo árabe, a Rusia, Arabia Saudita está realizando importaciones de petróleo ruso para después realizar la reventa a Occidente de ese petróleo a un precio mayor. Reacomodamientos también al otro lado, como por ejemplo la postura de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Antes parte del eje del mal, ahora un aliado estratégico. Todos estos cambios responden al pragmatismo. Aparecemos no en un conflicto derivado de la locura de un líder mesiánico, Putin, sino ante un cambio en el orden mundial y en ese marco los países cada vez más preconizan sus intereses nacionales con muchísimo pragmatismo y en ese sentido estos países los cuales están participando en este ejercicio, bueno, generan un beneficio de alguna manera, político o militar. Veamos qué países son los que se asocian con Rusia o digamos que se alinean con Rusia. Son Bielorrusia, Mongolia, Tayikistán, Laos, Siria, atención también Nicaragua, China y la India. ¿Llama la atención la participación de la India en estos momentos? Bueno, llama la atención porque India teóricamente es una vieja democracia consolidada, mientras Siria... Digo, con respecto a estos otros países que evidentemente no son precisamente democracias... Pero India se está volviendo más y más autoritario bajo la dirección de Modi, ¿no? Por eso llama la atención, pero también por otro lado, porque es un país muy grande, mucha población, mucha capacidad económica y mucha necesidad también de aliarse con alguien, ¿no? Y lo que yo coincido con Ezequiel que no hay dos bloques, no es una guerra fría como antes, la lucha de dos sistemas. Que están tomando en cualquier caso los países están tomando posiciones en contra o a favor de la guerra de Ucrania o a favor de uno u otro agente. Se van a mostrar mucho más flexibles. Bueno, hay los aliados de siempre, ¿no? Como Siria siempre ha sido aliado de Rusia, ¿no? Pero hay otro que cambia de posición de vez en cuando. Si ves al continente de África, por ejemplo, ¿no? Durante la votación en la ONU para condenar la guerra, la agresión de Rusia contra Ucrania, hubo casi la mitad de los países que se abstuvieron. Y eso es una señal, ¿no? Eso es una señal. Bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer tanto Occidente como Rusia. Si ves a Mali, por ejemplo, después del último golpe militar, están entrando más y más mercenarios rusos de este grupo Wagner para tomar medidas de seguridad, mientras que la ONU y su misión casi los están echando, ¿no? Así que es la amenaza, y eso puede ser un juego muy fructífero para algunos países que de otra manera a nadie les importa mucho, ¿no? Puede ser un juego bueno, cuídense, si ustedes no miran eso, me voy con esto, ¿no? Creo una estrategia, eso, ¿no? Que tienen los países en este tiempo de hedging, que van para uno u otro según su conveniencia, a su interés nacional, ¿no? Un apunto porque quiero muy preguntar cortito una cosa, respecto a la India. ¿Cómo capitaliza la India esta participación? Bueno, en primer lugar, a través de la importación de petróleo a precio de ganga, a $30 el barril, cuando en el mercado internacional aparece por encima de 100. En segundo lugar, con un aliado militar, realizando importaciones de armas en un contexto de rearme indio desde hace tiempo. Le preguntaba por la India porque evidentemente la India y China son eternos rivales. Bueno, pero por eso, porque acá aparece el interés nacional y el pragmatismo, incluso de la India, y para la India en este momento una política exterior
independiente en la cual no participe en el conflicto directamente. La India rechazó la invasión, no acompaña oficialmente la postura de Rusia. Parece independiente porque para los líderes indios esta representa la postura de política internacional más beneficiosa para su país. Y eso no porque aparezcamos frente a una dictadura, sino a una democracia consolidada más allá de Modi en el presente, por el interés pragmático de la India. Hablando de pragmatismo, la gran pregunta es evidentemente China. Como experta en China, sabemos que Xi Jinping asiste la semana que viene a esa cumbre en Uzbekistán. Exacto. También estará ahí Putin. Recordemos que 3 semanas antes de que empezara la invasión de Ucrania hablaron de una nueva era en las relaciones entre ambos países cuando Putin fue a visitar a Xi Jinping a Pekín. ¿Dónde están las relaciones ahora mismo entre la China y entre Rusia? Yo creo que no hay que equivocarse en mirar estas relaciones entre Rusia y China, que tienen ya larga historia desde la Guerra Fría. China mantiene una posición realmente pragmática y no es que claramente haya apoyado a esta invasión en Ucrania. Si ustedes leen ¿Hay un apoyo tácito? ¿No lo dirías? No. Yo pienso que claramente ellos han dicho que Ucrania, ellos reconocen la soberanía de Ucrania, pero al mismo tiempo reconocen los motivos de Rusia para atacar a Ucrania. Entonces, ellos no tienen una alianza fija con Rusia por la historia que tienen y porque China actúa en función de su interés nacional. Tienen una situación nacional doméstica que tienen que mirar. Sus propios ciudadanos no todos apoyan no son prorrusos. Por ejemplo, en este tiempo se ve dentro del sistema de WeChat que la gente se recuerda todavía del periodo cuando era el Imperio Ruso y la dinastía Qing, que tuvo que ceder territorio a Rusia. O sea, hay muchos temas que te muestran que no es clara, ahí no es una alianza clara entre ambos países, por más que estén participando de estos ejercicios militares, sino que los países juegan con ese tipo de estrategia. Ok, cuando me conviene a mis intereses, entonces juego con vos. Cuando no es favorable a mis intereses, no va a participar. O sea, estamos en un mundo, un orden global mucho más complejo. Pero ¿y si nos ceñimos ahora a Asia, que es al fin y al cabo donde se están desarrollando también muchos cambios, ¿no ves entonces 2 alineamientos claros? Por un lado China, Rusia, Corea del Norte, por otro lado tenemos Taiwán, Estados Unidos, Japón. Hay ciertas tendencias, ¿no? Ciertos intereses comunes que se unen. Claro, desde el 1994 que firmaron la Asociación Estratégica entre China y Rusia, pero al mismo tiempo no es lo que te decía tan leal. Por ejemplo, la última doctrina naval que ha publicado recientemente Rusia. Dentro de la doctrina naval que tenían del 2015, China estaba presente como un amigo más, un aliado de Rusia. En esta última doctrina no aparece China dentro de ella. Entonces eso te muestra que no solamente por parte de China, sino también por Rusia, siempre hay, claro, cooperación, pero pueden haber focos de conflicto. Uno de ellos es el tema del Ártico. El Ártico, Taiwán. Japón, por ejemplo, debía hace poquito determinar si abandonaba por completo la relación con Rusia o si participaba en un proyecto energético ruso-nipón. Y las empresas japonesas y el gobierno de Japón determinaron que no iban a abandonar la relación en nombre de ese interés energético y económico de la nación japonesa. Por otro lado, no les ha hecho ninguna gracia que esas maniobras tuvieran lugar cerca de las Islas Kuriles. No, pero por eso aparecemos frente a un mundo multicéntrico de tensiones, pero también de interrelaciones. Mismo Israel, por ejemplo. Netanyahu realizó críticas muy fuertes por la decisión del gobierno israelí de envío de cascos y chalecos antibalas, no ya de armas pesadas o de fusiles. De eso solo, el propio Netanyahu, la derecha de Israel, rechazó esto porque de esa manera Israel participaba en un conflicto ajeno, según las propias palabras de Netanyahu. Entonces, yo rechazo esa visión, para mí, excesivamente ideológica de 2 mundos, uno bueno, uno malo, uno democrático, otro antidemocrático. ¿Estás de acuerdo entonces en, Bean, por incluirte también en esta discusión, a ver si opinas, estás en esa tendencia que ahora mismo un enfrentamiento entre Oriente y Occidente? Ahora bien,
en una situación de tensión también se puede producir una escalada o un estallido por algún tema como Taiwán, etcétera, etcétera. Hay una serie de conflictos Taiwán, sí. ahí. Evidentemente, la interdependencia económica al final entre Estados Unidos y China seguirá siendo ese factor disuasivo como tantas otras interdependencias económicas. Yo no veo cómo en corto plazo eso podría cambiar, ¿no? Porque la interdependencia es tan grande, no solamente de Estados Unidos y China, sino también Europa y China. Lo vimos durante la pandemia, cuando por unos meses nos llegaron algunos productos de China y aquí estábamos en crisis, ¿no? Y fábricas tenían que cerrar porque no tenían la materia prima, es decir, las partes que necesitaban, ¿no? Así que eso no me puedo imaginar que eso se cambie en un plazo corto. Pero lo que yo veo es que hay tantos niveles diferentes, porque aquí, en Alemania, básicamente lo que planteamos es un conflicto entre democracia y autoritarismo, democracia y dictatura, libertad y esclavitud, algo así, ¿no? Entre el bien y el mal, parece, ¿no? Entre el bien y el mal. Pero ya si ampliamos un poco y vemos a la OTAN no es una alianza de valores, sino si lo fuera, Hungría ya no sería parte, Turquía ya no sería parte. ¿No? Así que hay mucha flexibilidad en usar los argumentos que necesites en cualquier momento, ¿no? Para justificar cosas. Y aquí sí se trata de defender a un país contra una agresión de otro, porque pensábamos que en Europa eso ya no sería viable, cambiar fronteras o aniquilar una nación como es el plan de Putin con Ucrania por las armas, ¿no? Pensábamos que eso tal vez en otro lado, pero en Europa ya no más. Por eso el choque tan grande y el cambio de política, porque nosotros, al menos desde el fin de la Guerra Fría... Nosotros, quieres decir Alemania. Sí, nosotros, pero no solamente Alemania, Europa en general. Gozamos de lo que llamábamos la dividenda de la paz, ¿no? Que, bueno, ya no tenemos prácticamente enemigos cerca que nos amenazan. ¿Por qué gastar tanta plata en la defensa, ¿no? Y eso el planteamiento de Estados Unidos de todo tenemos que gastar 2% de Producto Interno Bruto, casi nadie lo quería hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos en realidad de amigos, ¿no? Y eso ha cambiado completamente. De ahí que el rearme en cualquier caso se ha acelerado con la guerra de Ucrania. Tú antes dabas datos del CIPRI, yo también los tengo. Estados Unidos invirtió 800.000 millones en 2021, China casi 300.000, Rusia 70.000. Rusia está en quinto lugar después de la India y Arabia Saudí. Pero este rearme, desde luego, se ha visto acelerado. Sí, sin dudas, y de alguna manera caracteriza las prioridades de los países. Yo recuerdo que hasta hace poco en Estados Unidos carecía de leche maternizada en el contexto del conflicto. Y aún así realiza una inversión de 800.000 millones de dólares, 2 veces el producto anual de la Argentina en armas, nada más. Bueno, todos los países, no quiero simplemente machacar con Estados Unidos, porque todos los países aparecen enfrascados en este proceso de remilitarización y representa una locura. Y China tiene un proceso de remilitarización muy, muy fuerte de aquí al 2045. Sí, y es el segundo país ahora mismo que se está en cantidad de armas. Exactamente, y se va cambiando también un poco de doctrina, ¿no? Antes era, bueno, es un ejército numeroso, estaba centrado en la cantidad y ahora es en la calidad. Y es tanto así de que hace un mes, 2 meses, sorprendió China, ¿no? A Estados Unidos, sobre todo, de que cuenta con ciertas tecnologías que aún no se esperaba que lo tuviera, y esos son los misiles supersónicos. Esos son años atrás que ya Estados Unidos estaba viendo cierto desarrollo y, por lo visto, China ya cuenta con ciertas tecnologías, lo cual podría hacerle más frente a Estados Unidos. Ahora, la situación es que, por un lado, tenemos esa interdependencia económica, pero sabemos que frente a situaciones de protección de soberanía, lo que se va a imponer es la soberanía, ¿no? Defensa de la soberanía. Pero también al haber incremento militar, sabemos que eso puede ser un mecanismo de contención. En el caso de China, vos mencionabas el tema de Taiwán. Ese sería el único motivo que podríamos ver una guerra en esta zona del planeta, si es que Estados Unidos apoyara de alguna manera la independencia de Taiwán. Y por eso es arriesgado un poco estas visitas de autoridades estadounidenses hacia Taiwán. Tenemos una nueva visita hoy. Puede provocar, somos seres humanos, entonces puede provocar fallos, errores de percepciones. Y ahí es un riesgo mucho mayor
continuas provocaciones ahora mismo por muchos estadistas, ¿no? Sí, no, la visita de Nancy Pelosi y las posteriores visitas, sin lugar a dudas, representan una provocación en el marco de este cambio de orden en el cual Estados Unidos realiza lo imposible por no abandonar ese poderío hegemónico en el cual aparecía como única potencia mundial y ahora aparece con manotazos de ahogado, realizando lo imposible para no abandonar ese sitial frente al ascenso de otras potencias. Lamentablemente en la historia, Úrsula, en los cambios de órdenes a lo largo de los últimos 500 años, siempre o casi siempre aparecieron mediados por una gran guerra mundial. ¿Sí? Entonces, es el riesgo que en el cambio de este orden unipolar estadounidense a un orden multicéntrico, no multipolar, sino multicéntrico, bueno, de que esto aparezca mediado por una guerra mundial iniciada por una provocación como, por ejemplo, la de Taiwán. Efectivamente, China comenzó un proceso de rearme, pero va acompañando este proceso de rearme su evolución económica y de hecho esta tecnología dominada por China, la cual aparece por delante de Rusia, de Estados Unidos, aparece estos misiles supersónicos. Bueno, aparecen basados en lanzaderas terrestres, realizan los lanzamientos desde la Tierra. ¿Por qué? Porque China no conceptualiza el uso de estos misiles a escala global, sino en sus fronteras, aún en el caso de Taiwán, pero basados en tierra, distinto del equivalente estadounidense de estos misiles, todavía no desarrollados como los chinos, pero en camino, para realizar los lanzamientos desde submarinos y por ende a lo largo de todo el planeta Tierra. Entonces, esa es la situación actual. Ojalá presenciemos este cambio de un orden a otro sin una guerra y que Estados Unidos descienda, como Inglaterra en su momento en el paso del Imperio Británico a la hegemonía estadounidense, descienda a un lugar privilegiado, no el único, sí privilegiado, sin una guerra de por medio. Sí, la literatura, o sea, no tiene que ser necesariamente un cambio, ¿no? de poder, por ejemplo, ya tuvimos de poder bipolar o unipolar a través de guerra. No tiene que ser necesariamente a través de las armas. Claro, siempre hay focos que pueden producir esto, pero la transición no tiene que ser necesariamente así. Hay un sinfín de autores que argumentan esto, pero claro, si miramos el tema de Taiwán, siempre eso va a ser un posible foco. Vamos a dejar el foco del Pacífico y ese posible estallido ahí. Me gustaría volver al foco que tenemos en Europa, a Ucrania y a las sanciones, porque a medida que Occidente impone sanciones económicas a Rusia, Rusia utiliza el grifo del gas, el petróleo y el carbón para desestabilizar a Occidente. ¿Cuál de las dos estrategias acabará ganando la partida? ¿La de las sanciones o el pulso energético? Veamos. 70.000 personas se manifiestan en Praga contra el gobierno y los altos costes de la energía. Algunos políticos de derecha piden un replanteo radical de la guerra en Ucrania. Terminen con esta guerra que el gobierno dice que es nuestra, no es nuestra guerra. También Salvini, el candidato nacionalista de derecha italiano amigo de Putin, pide el fin de la guerra y de las sanciones occidentales. Las sanciones perjudican sobre todo a Alemania e Italia. Esta no es la manera de poner a Rusia de rodillas. Tenemos que cambiar el rumbo. También en Alemania el ánimo de muchos ha cambiado. Varios miles de personas se manifiestan en Leipzig y Berlín contra la enorme subida de precios debido a la guerra. El partido de la izquierda convocó la manifestación. Tenemos una guerra económica demencial contra Rusia que ni detiene la guerra en Ucrania ni golpea al presidente Putin y a los oligarcas, sino a millones de personas en Alemania. ¿Empieza a desmoronarse el frente de Occidente contra Putin? Bueno, lo hemos preguntado ya muchas veces en esta ronda. Beat, a ti no te lo he preguntado porque no has estado en las últimas ediciones. ¿Cuánto tiempo aguantará esta unidad y solidaridad con Ucrania en Europa? Ya hemos visto que evidentemente a medida que los ciudadanos europeos notan lo que las sanciones desencadenan, no lo tienen tampoco tan claro si el envío de armas es la solución a los problemas. Ya, creo que, bueno, siempre hay esta parte de la sociedad alemana que dice, como, bueno, en eso casi todos éramos iguales, ¿no? Que era parte de nuestra ADN después de la Segunda Guerra Mundial decir nunca más guerra, nunca más fascismo y nunca más militarismo alemán, ¿no? Por eso el papel en la sociedad y el papel también en pura fuerza militar del Bundeswehr, del ejército alemán, nunca ha sido muy grande, ¿no? Y ahora
todo está un poco por cambiarse. Modernización en cuanto a las armas, pero también otro rol en política en la internacional. sociedad, ¿no? De repente en todos los talk shows de la televisión alemana ves algún experto militar, algún general. Nunca antes existía eso, ¿no? Eran una cosa de academia o de ciertos círculos, pero nunca en el público tan así, discutiendo opciones militares, frentes de guerra, avances y todo eso, ¿no? Así que eso ya se está cambiando y es porque vemos lo que puede pasar. El análisis todavía es más o menos compartido que si Putin gana esta guerra, no va a ser la última, sino la primera de muchas, ¿no? Y el análisis todavía es así que tenemos que frenar eso. No es posible al rendirse. Es solamente posible al frenarlo con armas. Por eso creo que todavía el apoyo, al menos en Alemania, de la población hacia las diferentes medidas es bastante grande. Pero ¿hasta cuándo? Me preguntaste. ¿Hasta cuándo nos espera un otoño caliente, quiero decir. Claro. El otoño caliente es algo... Bueno, tenemos aquí una alianza entre la ultraderecha y la ultraizquierda, ¿no? Que ambos tienen un interés de forzar la polarización. Y después de refugiados en 2015, después de la pandemia, ahora tienen otro tema, ¿no? Que realmente enoja a la gente. Y claro, las consecuencias sociales de todo eso son duras, económicas y sociales son duras. Hay gente que no sabe si en otoño o este invierno van a poder pagar su cuenta de calefacción. Y eso es duro, ¿no? Y no afecta solamente a los más pobres, sino también a la clase media amplia, ¿no? Así que hay un riesgo muy grande en eso, pero sin embargo, y otra vez, solamente déjame decir eso. Si yo veo que todavía Alemania está basada en eso, de tomar las consecuencias correctas de la experiencia del fascismo alemán y de la Segunda Guerra Mundial. Y si fallamos en este momento, eso es la percepción un poco. Si fallamos en este momento y no aguantamos ni medio año de precios un poco más altos o de una inflación de 8%, entonces todo eso fue solamente bla bla. Ezequiel quiere decir algo al respecto, pero... Yo no participo de la idea de que en este momento en Alemania solamente la extrema derecha y la izquierda rechacen la política exterior de Alemania y de Europa. Cada vez aparecen voces más fuertes en sectores impensados, como por ejemplo el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Alemania, Harald Kujat, ex máximo jefe militar de la OTAN. Es hora de que el gobierno alemán reconozca los signos de los tiempos y sitúe los intereses de seguridad estratégicos y económicos de nuestro país, Alemania, en el centro de su política, sentando un precedente para Europa, para su autodeterminación frente a las grandes potencias, Estados Unidos. Esto dicho por el ex... Desde hace 15 años mínimo es una voz disidente, ¿no? Es la única. El único ex comandante es la única. Un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanas y ex presidente del Comité Militar, máxima autoridad militar de la OTAN. Aparecen voces también ya, incluso dentro del FDP, CDU, SPD, no por una cuestión ideológica. Acá no aparece en cuestión a favor de Putin, en contra de Putin, sino las consecuencias de esta decisión de Alemania y de Europa para la propia sociedad europea. Muy bien, entonces volvemos nuevamente a las sanciones, que es por eso... la pregunta que me gustaría hacerte, Ana, es ¿hasta qué punto, a quién benefician o a quién perjudican más, a Rusia o a Occidente? Tenemos que ver las sanciones, el tema de las sanciones, cuáles son los efectos a mediano o largo plazo y cuáles son los efectos inmediatos. Y los efectos inmediatos, claro, son duros para la sociedad alemana y todos vamos a estar pagando la factura más cara. Y como decía Beant, exactamente, concuerdo con Beant que el tema es que si esta vez se deja pasar a Rusia, no va a ser la última guerra que vamos a tener. Entonces, pienso que eso todavía está dentro de la percepción de la gente. Claro, probablemente después del invierno tendremos que preguntar nuevamente qué está pensando la gente, nosotros mismos, ¿no? Pero el tema de las sanciones, volviendo a tu pregunta, a largo plazo eso va a cambiar definitivamente la estructura energética de dependencia que teníamos de Rusia. Y eso llevaba años conversándose en diálogo, discusión dentro de la Unión Europea. Y precisamente a través de esta guerra lo que hizo Putin es que entremos directamente a hechos. Ok, no hay más gas, ahora tenemos que diversificarlo, la fuente. Las sanciones
son efectivas desde el punto de vista occidental, y te lo pregunto porque Putin presentaba ayer una visión económica de su país con apenas inflación, solamente 4% de desempleo, y dice que tiene suficientes alternativas en Asia para deshacerse de sus hidrocarburos. ¿Pueden esos nuevos mercados o esos nuevos consumidores compensar la falta de los clientes europeos? A ver, esos son todavía efectos inmediatos de estas sanciones, ¿no? Porque vemos que se han disparado los precios de los combustibles y efectivamente la balanza comercial de Rusia tiene un superávit. Sin embargo, si miramos efectivamente cuánto está exportando Rusia, está exportando menos, está quemando gas, sí. Y al mismo tiempo está importando menos, porque no puede. O sea, efectivamente, en el caso de su relación con China, le está exportando más combustible, pero no está importando menos productos. Y después hay diferentes sectores que se están viendo ya afectados. Claro, el tema es que eso todavía no produce, o probablemente no es el único mecanismo que va a producir que se siente o que se dé el cese al fuego. No. Pero es un mecanismo necesario y además importante y simbólico demostrar de que, la Unión Europea en esto reacciona, está reaccionando de alguna manera, pero es un mecanismo. El informe ese de Bloomberg, en donde se habla de una posible recesión en China, ¿sería la vía de sentar a negociar nuevamente? La recesión en... Una posible recesión en China, efecto de esas sanciones. Bueno, el tema de la recesión en China y su economía, eso lleva ya años, ¿no? Y tenemos esto de la burbuja inmobiliaria. Debido a las sanciones, digo, porque si las sanciones no tienen el efecto deseado, tampoco tiene sentido que la población europea esté sufriendo la consecuencia de esas sanciones. Si te entiendo correctamente, estás hablando de que estas sanciones europeas, de cómo pueden afectar a China. Sí. China tiene suficientes mercados y aliados, o sea, no hay un efecto tan directo para China. Más bien, inmediatamente se está beneficiando de los recursos de Rusia. Ay, perdón, ¿no? Estaba en China, evidentemente quería decir también Rusia, claro. De Rusia. Ya, ahí sí, estamos. Sí. Ahora sí, volvemos entonces al camino. Están obsesionados con China que sí, está bien. No, pero el tema, claro, no es tan inmediato. Hay sectores que se están viendo directamente afectados, como el sector de aviación, producción de electrodomésticos, de computadoras, ciertos mecanismos. No había mucha producción de autos, pero también se ve afectado. Pero no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Todavía va a tener que pasar un tiempo. Ezequiel y luego Beant. No podemos realizar un análisis maniqueo respecto a victoria o derrota en la guerra en este conflicto, en el sentido de, Alemania no puede convalidar la derrota en la guerra, porque la victoria en esta guerra para Ucrania representa una fantasía y para Rusia también. ¿Sí? En este conflicto aparecen solamente perdedores. De eso creo que estamos de acuerdo, en este contexto, en el presente, las consultoras energéticas más importantes están realizando análisis en los cuales recuerdan que el gasto de electricidad de una familia promedio en Europa al año asciende a alrededor de 1.000 euros. De acá a 6 meses, ese gasto podría ascender a 10.000 euros por familia. Yo no lo podría desembolsar. Ustedes, ni idea, pero por eso hablamos de un otoño tampoco. Caliente, sin duda alguna. La última manifestación en República Checa no respondió a una cuestión ideológica, sino a cuestiones económicas, ¿sí? Entonces, acá no aparece en cuestión derrota o victoria, sino la posibilidad de una negociación y una salida política a este conflicto. La única salida, con esto yo machaco desde hace tiempo, me acompaña Carmen Valero, con quien por cierto mañana voy a realizar una charla en mi canal, Demoliendo mitos de la política en vivo. Acá solo aparece una salida posible, la salida política con negociación y con concesiones. Esa es la discusión, no victoria de uno, derrota del otro, porque eso representa una fantasía. No estamos hablando de victorias ni derrotas ¿cómo aquí, sentás a los dos para negociar? ¿No? Ese es el tema. Exactamente, Beant. Bueno, lo que yo me he preguntado desde el inicio, tomar sanciones era un paso lógico. Y se había amenazado a Rusia que una vez que intervenga a Ucrania se van a tomar sanciones, entonces hay que hacerlo. Pero ¿a dónde van? ¿O cuál podría ser el efecto? ¿Que Rusia no tenga plata para seguir financiando la guerra? Casi impensable, porque si es una dictadura puede centrar sus prioridades en la guerra y
no en otra cosa, entonces siempre lo va a poder financiar. En una derrota interna de Putin, que el pueblo se lance, bueno, es una dictadura. Cualquiera que vaya a la calle está inmediatamente fuera y en la cárcel si dice algo. Los medios ya no existen. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos con eso? Eso es una pregunta real, ¿no? Lo que yo no veo, y no veo que los alemanes podríamos demandar eso. Rusia invadió a Ucrania en 2014. Ucrania dice que, bueno, fuera Rusia. Y nosotros decimos, bueno, son dos partes, ambos tienen algún tipo de razón, entonces vayan a negociar. ¿Con qué derecho podemos hacer eso, no? Yo nunca hubiera dicho a Nicaragua en aquel entonces, en los 80, que por favor siéntanse a negociar con los Estados Unidos para que... ¿Y cuál es la alternativa, Bernd, entonces? ¿Presenciar la muerte y la extensión de este conflicto al infinito? Al infinito no, pero ¿Hasta cuándo? Eso es la naturaleza de guerras. Según la última postura de Zelensky, en un momento parecía dispuesto a la negociación. Según la última postura, no va a comenzar negociaciones hasta la reconquista incluso de Crimea. Eso, todos estamos conscientes de que eso representa una fantasía. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar las negociaciones? ¿Y cuál es la otra opción? La política de hechos consumados de Rusia, que el 4 de noviembre quiere hacer el próximo referéndum sobre los territorios... precisamente para que no pueda realizar más avances, comenzar una negociación cuanto antes, ¿sí?, en la cual ambas partes deban realizar concesiones. Si hubieran realizado esta negociación apenas iniciada la guerra, como patrocinó Turquía en su momento, yo acompañaba en ese momento la negociación, hasta que de repente Ucrania retrocedió de las negociaciones por orden de Estados Unidos, obviamente, bueno, en este momento apareceríamos en un lugar completamente distinto, ¿sí? Si ambas partes también no hubieran desobedecido los acuerdos de Minsk, también apareceríamos en un momento distinto, ¿sí? Se nos está acabando el tiempo. Yo hay una pregunta final ya en donde cada uno quiero que exponga sus tesis. Dada la situación, ¿qué necesitamos? ¿Más armas o más diplomacia? O ambas cosas. Ambas cosas. Definitivamente Ana, ambas te estaba cosas. leyendo ya el pensamiento. Es que no hay... Necesitas mecanismos efectivos, claros, de contención. Y eso es a través de las armas. Suena tal vez fuerte, pero estamos frente a una situación de guerra. Entonces, decir que solo la diplomacia o negociación... No fue suficiente. Entonces necesitas realmente ese mecanismo de contención a través de las armas y la diplomacia, definitivamente. Y en el caso de Estados Unidos, el ejemplo de que no ha subido al estatus de país terrorista Rusia demuestra que todavía tienen esa intención de que ellos se pueden sentar a negociar. Bernd, coincido. Bueno, menos armas porque se necesita la plata, inversiones en medio ambiente, en clima, y todo eso. Hay un montón de cosas, de desafíos que este mundo tiene, aparte de guerras. Guerra es lo más tonto que podríamos hacer, pero sin embargo, si no queremos una agresión perpetua de alguien, tenemos que defender. Si eres capaz de decirlo en una frase. No, que en el momento aparece la alternativa actual, solo armas, o la propuesta por mí, en el marco del conflicto bélico, también la negociación diplomática. Esa es mi postura. Diplomacias, armas. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, dejen sus comentarios en las redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.